Desde hace más de una década, la clase trabajadora y la juventud en Estados Unidos han experimentado un cambio fundamental en su nivel de organización y combatividad. El movimiento obrero y de la juventud, enfrentados a una economía en decadencia, una creciente precarización laboral y una represión estatal cada vez más visible, han forjado una nueva generación consciente y politizada, moviéndose progresivamente hacia la izquierda y alcanzando conclusiones revolucionarias. En este video, analizaremos cómo estos cambios han moldeado el terreno político y social en el país, utilizando datos y eventos recientes para resaltar el crecimiento y radicalización del movimiento de masas. Está claro que en Estados Unidos habrá un levantamiento revolucionario y la nueva elección de Trump como presidente servirá como catalizador. El látigo de la contrarrevolución impulsará a las masas a la acción revolucionaria. Ahora veremos de dónde vienen las masas y cómo se dirigen hacia una insurrección revolucionaria. Contexto de desigualdad y precarización. Desde la crisis económica de 2008, las políticas de austeridad y rescate bancario han favorecido a los capitalistas. Mientras los bancos y las corporaciones recibieron millones en ayudas, millones de trabajadores perdieron sus empleos, viviendas y ahorros. Esta brutal transferencia de riqueza hacia las élites ha generado una profunda indignación entre las masas, impulsando un ciclo de movilizaciones que ha sacudido al país. El movimiento Occupy Wall Street en el 2011 fue uno de los primeros grandes estallidos de este ciclo de lucha, denunciando la desigualdad con el lema, "Somos el 99%". Este movimiento plantó las semillas de una conciencia de clase que se ha expandido en los años posteriores. La lucha de los trabajadores y la juventud ha continuado en diversas formas, cuestionando la brutalidad policial, el racismo estructural, los bajos salarios y la falta de derechos laborales. Auge de movimientos sociales, de Occupy Wall Street a Black Lives Matter. El surgimiento del movimiento Black Lives Matter en el 2013 marcó una nueva fase en la lucha social en Estados Unidos. No solo visibilizó la violencia policial sistemática contra la comunidad afroamericana, sino que también subrayó la necesidad de un cambio estructural en la sociedad. En el 2020, tras el asesinato de George Floyd, millones de personas se unieron a las protestas contra la brutalidad policial. Este fue un momento decisivo en la lucha por la justicia racial, pues mostró la capacidad de las masas para desafiar el poder estatal y los métodos represivos. Incluso en algunas áreas fue una rebelión social. Estas movilizaciones han dado pie a una solidaridad sin precedentes entre trabajadores de distintos sectores, jóvenes y diversas comunidades oprimidas. En el 2023 y el 2024, las protestas por la justicia racial y social mostraron nuevamente este nivel de organización y resistencia, consolidando una conciencia anticapitalista y revolucionaria que va en aumento. La juventud y la sindicalización, un fenómeno en ascenso. Uno de los cambios más notables en esta década es el creciente interés de la juventud por el sindicalismo. En el 2023, la tasa de sindicalización entre los trabajadores de 25 a 34 años aumentó a un 8.2%, en comparación con el 7.5% de 2019. En el caso de los trabajadores jóvenes de 16 a 24 años, la sindicalización también experimentó un alza, pasando del 4.4% en el 2019 al 5.1% en el 2023. Estos datos reflejan una tendencia que desafía la narrativa capitalista de que el sindicalismo está en decadencia. La sindicalización ha tenido un resurgimiento en sectores que tradicionalmente eran hostiles o indiferentes a ella, como la tecnología, los medios de comunicación y el comercio minorista. Desde el 2020, ha habido un aumento del 15% en la formación de nuevos sindicatos en estos sectores, impulsado en gran parte por trabajadores jóvenes que buscan combatir la precarización y la explotación laboral. Este movimiento sindical joven está alineado con la lucha por salarios dignos y mejores condiciones de trabajo, como lo demuestra el movimiento por los $15 y las diversas huelgas en sectores clave de la economía. La huelga de los trabajadores de Walmart en 2012 y las huelgas de maestros y trabajadores de la salud en los años posteriores reflejan esta búsqueda de condiciones de vida dignas, en oposición a las políticas de recorte y explotación. Movilizaciones y huelgas en el sector laboral. El aumento en la militancia sindical también se evidencia en el número de huelgas importantes. La huelga de maestros de Chicago en 2012 fue una de las primeras en desafiar abiertamente las políticas de austeridad en la educación pública, inspirando a docentes en todo el país. Recientemente, en 2023 y 2024, los trabajadores del sector automotriz llevaron a cabo huelgas masivas para exigir mejores salarios y condiciones laborales. La huelga de 2024 fue particularmente histórica, movilizando a más de 45,000 trabajadores de las principales empresas automotrices de Estados Unidos, incluyendo General Motors, Ford y Stellantis.
La huelga se extendió por casi 8 semanas y culminó en una victoria significativa, con los trabajadores logrando aumentos salariales y mejoras en sus condiciones laborales. Este logro demostró la disposición de la clase obrera estadounidense a enfrentarse a las corporaciones más poderosas y fortaleció la moral del movimiento sindical en todo el país. Paralelamente, más de 10.000 trabajadores de Boeing participaron en una huelga importante que duró 7 semanas y culminó en una victoria. Esta huelga subraya la creciente combatividad y la determinación de los trabajadores para enfrentarse a la patronal y defender sus derechos, reforzando el mensaje de que la clase obrera estadounidense no está dispuesta a aceptar condiciones de trabajo injustas. También vemos esta tendencia en las huelgas de trabajadores de Amazon y del sector salud en 2020 y 2021, donde los trabajadores exigieron condiciones de trabajo seguras durante la pandemia. Estos movimientos, cada vez más politizados, muestran la creciente conciencia de clase de los trabajadores que ya no están dispuestos a aceptar condiciones inhumanas por el beneficio de unos pocos capitalistas. El rol de los movimientos de mujeres, inmigrantes y medioambientales. A la par del crecimiento del sindicalismo, los movimientos sociales en Estados Unidos han visto un aumento en la militancia y la politización, especialmente entre las mujeres, los inmigrantes y los activistas medioambientales. La Marcha de las Mujeres en 2017 y el movimiento Not My President, surgido tras la elección de Donald Trump, fueron respuestas directas a políticas misóginas y xenófobas, y reflejan una resistencia organizada de las mujeres y comunidades marginadas. Estos movimientos no solo se limitan a cuestiones de género o identidad, sino que cada vez más conectan sus demandas con la lucha de clases, entendiendo que el sistema capitalista perpetúa la opresión en todas sus formas. Las protestas por los derechos de los inmigrantes en 2017 también revelaron una creciente resistencia contra el aparato represivo del Estado capitalista, en este caso manifestado en políticas de deportación y criminalización. La comunidad inmigrante en Estados Unidos, especialmente los trabajadores indocumentados, ha estado a la vanguardia de muchas luchas laborales, enfrentando no solo la explotación capitalista, sino también la represión estatal. La solidaridad entre los trabajadores inmigrantes y ciudadanos ha fortalecido el movimiento en su conjunto, desafiando las políticas de división y xenofobia que la clase capitalista promueve para fragmentar a la clase obrera. El movimiento contra el cambio climático, que se intensificó en 2019 con huelgas globales y marchas multitudinarias, también ha cobrado un carácter más radical. Los jóvenes activistas entienden cada vez más que el capitalismo es incompatible con un planeta habitable, pues la búsqueda incesante de beneficios destruye los recursos naturales y perpetúa una crisis ambiental sin precedentes. Este movimiento medioambiental no solo se limita a exigir reformas, sino que en gran medida impulsa la necesidad de un cambio estructural y revolucionario para proteger el futuro del planeta. El auge de la militancia obrera, una generación revolucionaria. Los datos reflejan claramente un aumento en la militancia obrera. La clase trabajadora ha demostrado una capacidad de organización y una disposición a luchar por sus derechos. En 2021, se registraron 265 huelgas importantes en Estados Unidos, un aumento significativo en comparación con las 150 huelgas de 2020. Este crecimiento continuó en 2022, cuando el número de huelgas alcanzó las 375, y en 2023, con un total de 420 huelgas registradas. Esta tendencia indica un claro ascenso en la lucha organizada de los trabajadores, quienes, ante la creciente explotación y precarización, han recurrido a la huelga como herramienta de resistencia. El movimiento por los $15 la hora, que lucha por un salario mínimo digno, y las huelgas de Amazon y Walmart ejemplifican cómo los trabajadores están utilizando la huelga como una forma de desafiar las prácticas explotadoras de las grandes corporaciones. La sucesión de huelgas demuestra una progresiva radicalización de la clase obrera, que se va organizando en la lucha directa por sus derechos y en defensa de sus intereses. Este aumento en el número de huelgas es un reflejo de la creciente conciencia de clase entre los trabajadores, especialmente los jóvenes, que ven la organización y la lucha colectiva como el único camino para resistir la ofensiva capitalista. Con cada huelga, esta nueva generación obrera se fortalece y desarrolla una perspectiva revolucionaria que amenaza el status quo y plantea la posibilidad de un cambio radical en la estructura de poder en Estados Unidos. Hacia un momento decisivo, la formación de nuevos sindicatos. Desde 2020, el aumento del 15% en la formación de nuevos sindicatos en sectores como tecnología, medios de comunicación y comercio minorista muestra un cambio en la estructura de organización laboral en Estados Unidos. Estos sectores, que antes eran considerados como menos propensos a la sindicalización debido a la juventud de su fuerza laboral y a su estructura descentralizada, han visto surgir movimientos sindicales poderosos impulsados en gran medida por trabajadores jóvenes.
Este fenómeno es un indicador de que la juventud trabajadora no solo rechaza las condiciones laborales precarias, sino que también está desarrollando una conciencia anticapitalista. Los trabajadores en estos sectores han demostrado que el sindicalismo no está limitado a industrias tradicionales, sino que es una herramienta para todos los sectores, y que las condiciones de explotación existen en todas las áreas de la economía. La creciente conciencia de clase entre los trabajadores jóvenes representa una amenaza directa para el sistema capitalista. Los sindicatos, como organización de base de la clase trabajadora, no solo desafían la explotación directa, sino que también cuestionan la legitimidad del poder capitalista y abren la puerta a la construcción de un movimiento más amplio y revolucionario. La juventud obrera trae aire fresco al conjunto del movimiento obrero. Estados Unidos hacia un levantamiento revolucionario. El análisis de los últimos 14 años en la vida política y social de Estados Unidos sugiere que el país se encuentra en una etapa de preparación hacia un estallido revolucionario. La creciente combatividad de los trabajadores y de la juventud, unida a la formación de nuevos sindicatos, el ascenso de movimientos sociales radicalizados y el repudio generalizado a la desigualdad, son claros indicadores de un proceso de radicalización que avanza hacia una conclusión revolucionaria. La reciente victoria de Donald Trump, lejos de apaciguar a las masas, servirá para acelerar la conciencia de clase y la necesidad de un cambio sistémico. Como señaló León Trotsky, el látigo de la contrarrevolución tiene la capacidad de impulsar a las masas hacia adelante. La agresividad de Trump y de la derecha política en general ha actuado como un catalizador, acelerando el proceso de radicalización y empujando a los trabajadores y jóvenes hacia conclusiones revolucionarias. Ante las políticas regresivas y represivas, esta nueva generación comprende que la única salida real es luchar por un cambio profundo y estructural. La clase trabajadora estadounidense y la juventud están cada vez más conscientes de que el sistema actual no responde a sus necesidades ni ofrece soluciones reales a sus problemas. En este contexto, la construcción de un movimiento revolucionario en Estados Unidos es no solo posible, sino inevitable. La pregunta ya no es si ocurrirá un levantamiento revolucionario, sino cuándo y cómo se manifestará este cambio.